Muy buenas. A ver, que ya tenemos vídeo en el canal, sentimos la demora, pero mi querida Patri se ha ido de vacaciones como buena persona, entonces efectivamente tenía que descansar y además me ha venido bien también porque así pues viene cargadita este vídeo de hoy, pero os digo un poco antes de entrar en materia. Vamos a hablar de una reseña de libros. ¿Y qué libro va a ser el protagonista de nuestro vídeo? Sí, ¿no sabéis lo que ha costado que lleguemos a este momento? Y la satisfacción que me da llegar a este momento, porque hubo momentos en mi vida que pensé que jamás lo íbamos a vivir. Pero estoy orgullosa de mí misma. ¿Qué por qué? Quédate que te cuento. Ponte cómodo, ponte cómoda, ponte cómode, que empezamos. Dentro intro. Vale. Antes de entrar en materia, suscríbete, dale al like si te gusta el vídeo, dale a la campanita para activar los recordatorios y así te salga el aviso cada vez que publiquemos vídeo en la cuenta. Y sígueme en la cuenta de Instagram, donde prácticamente todos los días publico contenido y hablamos de pelis, de series, de libros, de música, en definitiva, de cultura. Así que te espero. ¡Ay, amiguites! Este libro, yo creo que es imposible que nadie haya oído a día de hoy hablar de él, en las librerías no encontrártelo, y es uno de los más vendidos a nivel de España. De hecho, ayer me pasé por la Casa del Libro y, bueno, y por curiosidad, va por la 31 edición, 31ª edición, que queda mejor, así más culto. Lo digo porque estoy hablando con una eminencia, ¿vale? Bueno, y tenía ganas de hacer este vídeo porque es curioso, es un libro que yo le tenía muchas ganas desde hace mucho tiempo, pero me daba mucho respeto. También me llamó la atención que de verdad, chicos, todos los vídeos de YouTube que yo me he visto de la reseña de la península de las casas vacías, todos son críticas positivas, ni una negativa. Yo soy una cucaracha. Yo no digo que haya que criticar ni fomentar el hateo, pero yo no me creo que a todo el mundo le haya encantado. Entonces, os voy a contar un poco cómo vamos a ir haciendo la estructura. Os voy a contar un poquito cómo se enmarca esta historia, los antecedentes, y luego voy a ir hablando y vamos a ir soltando todo lo que necesito. Pues, ¿de qué va la península de las casas vacías de David Zuclés? Pues bien, este proyecto viene de la dedicación y de todas las becas que recibió David Zuclés para contar a lo largo de, tardó 19 años en escribir esta historia. Y básicamente es un libro de corte histórico para relatar la historia de la Guerra Civil, uno de los episodios más traumáticos y que más ha marcado y marca, de hecho, nuestra historia en nuestro país. Para ello, utiliza como recurso a una familia en concreto, inspirándose en la historia de su familia. Utiliza nombres ficticios, pero a la larga viene a contar y a utilizar a su familia para relatar desde diferentes puntos de España y a lo largo de, sobre todo, 4 años, todo el transcurso de la Guerra Civil. Y utiliza también un recurso llamado realismo mágico. Sí, el realismo mágico que utilizó Gabriel García Márquez en 100 años de soledad y muchos autores latinoamericanos, por ejemplo Isabel Allende en La Casa de los Espíritus, etc., ¿no? Le ayuda a contar toda esta historia. Pues bien, lo que os decía, David Zuclés estuvo muchos años persiguiendo que una editorial le publicara el libro y al final Siruela se lo publicó y hará ya unos añitos. Y fue tal el boom que han reeditado en esta edición preciosa, que la verdad es preciosa en color, y siempre ha sido un libro que me daba respeto entrar aquí. Me daba respeto porque yo, leo ficción histórica, pero lo que viene siendo la lectura pura de género histórico no la frecuento mucho. Entonces sí que es verdad que me llamó mucho la atención el hecho de que recurriera al realismo mágico. Y no os engaño, al sacar esta edición, pues me enamoré de ella. Llamadme superficial. Así que me decanté porque sí que es verdad que tenía mucha curiosidad y quería conocer mucho más de lo que pasó en la Guerra Civil Española, porque sí que es verdad que, no sé vosotros, pero en mi generación, y creo que sigue pasando, en los colegios, en los institutos, casi nunca se llega a hablar de la Guerra Civil Española porque no da tiempo, porque acaba el curso, porque empieza el verano. Y siempre es un episodio del cual no se tiene información y del cual deberíamos de aprender más para poder comprender la situación en la que estamos a día de hoy y el por qué
no deberíamos de las generaciones tanto jóvenes, muchas de ellas que dicen que anhelan tiempos pasados, que a lo mejor no han vivido, entender lo que pasó y que se conozca lo que pasó y que al final fue un conflicto que enfrentó hermanos contra hermanos, pueblos contra pueblos, y creo que para mí sin duda sigue siendo una herida que no se cierra del todo, convivimos con ella y creo que sabemos poco de ella y me apetecía aprender más de lo que sucedió y conocer más de lo que pasó y os cuento. Para hacer esta reseña voy a dividir y diferenciar dos partes. Lo que viene siendo el componente más histórico frente a la parte más narrativa, a los elementos narrativos. Entonces, primero me centro en la parte histórica. Es indudable la labor de documentación y de investigación que hace David Zuclés. Es encomiable, admirable, cuenta todo tipo de sucesos con un rigor exhaustivo, no se posiciona, él claramente es, bueno, dicho por él, es progresista, pues bueno, más tirando a apoyó más al bando republicano, pero de verdad es un libro que las partes históricas las cuenta y creo que las relata muy bien. Es más, ya había sucesos que yo no conocía y que digo, bueno, voy a ver porque no me quiero adelantar, pero a veces quizá el realismo mágico nos confunde y podamos llegar a pensar que no sucedió así. Pero luego yo lo contrastaba y es que era tal cual, de verdad, tal cual, recurriendo a fuentes bibliográficas históricas. Entonces, esa labor para mí es de lo mejorcito del libro, de verdad. Esa exhaustividad, la forma de relatar la vida de los pueblos, el retratar que fue efectivamente una guerra muchas veces de hermanos contra hermanos, e incluso a veces lleva el foco a zonas geográficas fuera del ámbito nacional, incluso a Francia, a otras partes de Europa, a África, bueno, esa parte entonces no para mí es lo mejor, sin duda alguna. Entonces, ahora empieza la marcha, la parte narrativa. Vale, ¿por dónde empiezo? Es una historia, él es, lo tendría que mirar, no sé si era filólogo, él es muchas cosas, es muy artista, como diría, no digo mocatriz, como diría Ojete Calor, no, pero ella es actriz 360, Paquita Salas, hace muchas cosas, y es verdad, sabe mucho, y se nota. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo personalmente hubo pasajes y hubo momentos en la historia en los que yo quería dejar este libro. Os cuento el porqué. Es un libro que, en general, yo creo que para encontrarte un buen libro, ya no tiene que ser una combinación entre una buena historia y una buena forma de narrar esa historia. No quiere decir que haya una sola forma, sino que se tiene que adaptar a la historia que tú tienes. Si una de las dos partes falla, se te cae el libro. Es decir, si no tienes una buena trama que contar, por mucho que tú tengas una prosa maravillosa, se te cae el libro. Y aquí sucede lo contrario. Tú tienes un reporte, bueno, lo contrario o una particularidad. Tú tienes un contenido muy potente, que es la historia de la guerra civil. Tienes a un narrador que, de verdad, se nota muchísimo que él es filólogo, escribe muy bien, muy rebuscado, pero tiene una prosa bonita. Pero tiene un gran fallo, no transmite nada. A mí, esto, ojo, que no he avisado, esto es una opinión, ¿vale? A lo largo de todo el vídeo, esto es una opinión, pero a mí no me transmitía nada. Entonces, tú puedes contarme en una prosa maravillosa una historia potente que, aunque me hables con una jerga espectacular, si no me transmites nada, me quedo vacía, me quedo mínimo como un múltiplo, hay hielo congelado. Entonces, es una historia que, de verdad, muchas veces el narrador tienes la sensación de que quiere convertirse en el centro de la historia, cuando realmente el narrador tiene que dejar todo el foco en la historia que tienes que contar, salvo que sea una autobiografía. Aquí no lo es. Aquí recurre mucho a una familia ficticia que él crea, inspirándose en la propia historia de su familia, que básicamente te deja recalca y recalca de forma no sutil de que es su familia, aunque invente nombres, pero es como una sensación de intromisión, una sensación de que quiere que ser el foco de atención, y a mí eso me pone de los nervios. No puedes ser el centro de la historia. No puedes creerte un Dios omnipotente y omnipresente, de tal forma que, como sucedió así en la historia, y que él influye en la misma, relatándote a través de augurios lo que va a pasar. Que ese recurso no me parece que no esté mal, no me parece que esté mal, al contrario, me parece original. Pero la forma en la que lo tiene
en la que lo hace es muy pedante. Es muy que constantemente no te olvides que él está ahí. Que gracias a él tú estás conociendo esta historia. Que en parte puedes entenderlo. Y dices, vale, joder, hay sucesos que yo, por ejemplo, no sabía, pero que yo puedo consultar un libro de historia y me lo va a contar. No depende de la visión de David Zuclés. Y muchas veces, no los sucesos históricos, pero sí lo que le sucede a ciertos personajes reales que existieron, que juega con ellos para contar su visión y canalizar su opinión. Entonces, os soy franca, no es spoiler, habla con Franco, delante del cuadro del entierro del Conde Orgaz en Toledo, cuando es el asedio al Alcázar de Toledo. A mí me saca mucho de contexto. O sea, el hecho de que esté teniendo una conversación con Franco y Franco le esté diciendo que por qué lleva la chapela, porque David Zuclés lleva un gorro y por qué lleva el pelo así, y él como vacilando a Franco, es que a mí me sacaba mucho de contexto estas intervenciones. Cuando era la parte histórica, estaba súper interesante. Tiene una forma de narrar los sucesos históricos muy, muy, muy impactante y desgarradora. Pero ahora luego te saltaba otro episodio contando la historia de la familia, pero desde su perspectiva, con sus voces, y que a lo mejor te describía la matanza del cerdo, pues un capítulo entero que dices tú, vale, me interesa la vida de los pueblos, pero llega un momento en que digo, mira, me interesa cómo voy a vendimiar, que sí, que mucha gente dirá, ¡ay, porque así se entiende la vida de los pueblos! Y él efectivamente demuestra claramente que se crió en un entorno rural, vale, perfecto, lo sabemos. No hace falta que me metas 100 capítulos contándome esa parte cuando a mí me interesa más la parte de historia, que puedes decir, Isa, pues léete un libro de historia, vale. Pero llega un momento en que si tú precisamente dices que estás usando el realismo mágico, pues utiliza el realismo mágico para bien. No lo utilices para mal, porque el realismo mágico te tiene que ayudar a contar la historia, no a que te rías de la propia historia. Yo había veces que usaba el realismo mágico y lo veía inútil, lo veía que no era necesario para esa parte utilizarlo, precisamente porque quiere aligerar la carga dramática de lo que va a acontecer. Entonces, si tú quieres contar la historia, hay veces que no te queda otra. Pero es como que a veces hacías el realismo mágico e incluso te dice, bueno, aunque pasara esto, yo quiero darle el beneficio de que sea un personaje que no sufra. Entonces, es como que quiere ir de humilde, que en las entrevistas va de humilde, pero muchas veces conoces a las personas por cómo escriben. Y esa humildad, para mí, está maquillando un poco prepotencia y soberbia. Porque es como, no, pasa esto, pero tengo el poder, por decirlo así, de darte y ser condescendiente y decir, vale, no quiero que sufras y pasa esto. Pero además es que sucede de una forma, no quiero contar por si es spoiler. Pero de verdad, me sacaba mucho de contexto y además me cabreaba porque era como, ¿te crees? ¿No hay algo que menos soporte que una persona intente recalcar como que es superior a ti a través de conocimientos? Me explico. Todos tenemos que aprender, pero si no soporto el mansplaining, más o menos podéis entender por dónde voy. Es decir, que aquellas personas que utilizan recursos para darse ellos a entender de que ellos van a saber más que tú y que tú no entiendes lo que están contando, os prometo que en este libro, así. Y no es porque yo diga a lo mejor que pues es que me creo menos, tal. No, pero sí que muchas veces, no digo que el síndrome del impostor sea bueno, por supuesto ni por asomo, porque es una herida en el valor, pero no soporto que utilices la humildad en unos contextos que te interesan cuando luego denota que tienes como que súper creído cuando estaba escribiéndolo. Y de verdad, a mí me sacaba de mis casillas. Y cuando empezaban a utilizar autores, que encima había veces que no eran coetáneos de ese mismo momento, o que utilizaban esos personajes, por ejemplo, pues conversaciones en autores como Miguel Hernández, que hay partes que están bien para contarte lo que le va a pasar, pero hay otras partes que lo usa y además pone su opinión actual con los ojos del presente, utilizando a personajes y a personas reales que fueron de aquella época. Entonces, me parece que no, a mí no me gusta esa parte. Creo que precisamente le quita toda la emoción y al final, al montar una familia tan grande utilizando su propia familia, un árbol genealógico, el cual no llegas a conocer a ningún personaje. A ninguno. No se desarrolla el arco del personaje de ninguno. Y su protagonista te lo vende, no dicho por mí, dicho por él, se llama Odisto, haciendo un paralelismo a Homero. ¡Ostras! Hay que tener los cuadrados para decir que tu protagonista es Homero. O sea, es como Homero. Y que realmente no te... A ver, a mí al final me daba igual lo que les pasaba a los personajes. Sin embargo, los sucesos históricos me importaban mucho más. A los personajes es que me daba absolutamente igual.
absolutamente igual, no empatizaba con ninguno. Sí que refleja muy bien la pelea y lo que era el combate de hermanos contra hermanos y la separación por brechas geográficas de los dos bandos, del bando sublevado frente al bando republicano. El hecho de que eso lo refleja muy bien y queda muy bien retratado. Pero ahora sus personajes es que ninguno, no salvo a ninguno, no muestro empatía. Y aun con un suceso como el que cuenta, ¿no? Entonces el realismo mágico me parece que incomoda, y no solo que incomoda, me parece que ni tendría que usarlo yo. Y no sé si me estoy dejando alguna cosita más, porque me estoy quedando muy a gusto, ¿eh? Bueno, pues eso, efectivamente, el narrador me tomé todo. Es que lo había puesto aquí. No sé si eso existe en recurso narrativo, pero es eso, es que se metía en todas las conversaciones. Si ya de por sí no soporto cuando hay gente que se mete en todas las conversaciones, pues tú imagínate en el libro. Para que no te olvides que soy yo el que cuenta la historia y que yo soy súper guay, contándola y en plan como muy, a veces hablaba como muy abuelo, en plan de, te voy a contar la batallita, o como diría Matías Prats, permíteme que insista, en plan, no te olvides que estoy aquí. Entonces, pues a mí, ¿qué queréis que os diga? A mí esa parte no me ha gustado. Sí que hay que decir una cosa, él relata tanto sucesos que mataron a personas del bando republicano y que mataron al bando nacionalista, pero no olvidemos que los sublevados fue Franco y los militares. Entonces eso lo deja muy patente y creo que es verdad, hay que contar la historia como sucedió, y tanto de un bando como de otro, ¿eh? Sé que es un tema muy sensible y que creo que este libro precisamente puede ayudar a que deje de ser un tema tabú la cuestión de la Guerra Civil Española, porque creo que seguimos arrastrando, no me cansaré de decirlo, y es la lectura que saco de esta historia. No sé hasta qué punto somos conscientes de dónde venimos, y creo que este libro ayuda a entender de dónde venimos, y creo que deberíamos de, en general, aprender más de nuestro pasado para comprender nuestro presente y a ver hacia qué futuro vamos. Entonces, ¿recomendar el libro? Yo no. Es una opinión. No digo no recomendarlo porque creo que muchas veces a mí a lo mejor me ha tirado el hype. Vale, creo que puede ser el hype que me haya tirado y que haya tenido expectativas más altas de lo que merece. Pero sí que creo que es un libro muy de postureo. Entonces, la gente que le ha gustado, ole, para ti, perfecto. Pero sí que creo que ahora David Zuclés no está aceptando críticas negativas, porque sí que es verdad que el lado de la derecha está yendo mucho contra él, y más con todas las polémicas que ha habido con lo de... Pero no, yo no voy a entrar ahí. Pero sí que él dice que ahora se apoya más en sus lectores que en las críticas. Puedo entender una parte, y no le culpo, es humano. Pero también a veces hay que oír las críticas. E incluso porque a lo mejor tus propios lectores están enamorados de tu prosa, pero a lo mejor no van a ser objetivos. Y eso ya denota el hecho de autoadularse. Esa es mi opinión. Entonces, el hecho de no encontrar ninguna reseña negativa y el hecho de que yo este libro casi lo dejo 5 veces, pues me da a entender que a la larga no hay honestidad de poder contar desde el respeto otra visión diferente, porque no canta o no casa. Y sobre todo al lado del tema de la izquierda progresista, que parece que David Zuclés es como si fuera el profeta a la hora de escribir. Pues a mí no. O sea, he aprendido de historia, la he aprendido, pero para mí no me parece un narrador con el que me vaya a encantar, y yo creo que no voy a leerme más libros de este señor. Pero ojo, para gustos los colores, efectivamente, esto es lo bonito de que cada uno lee, cada uno opina. Yo no voy a leerle, pero sí que creo que David Zuclés debería de, no digo de ver todas las críticas negativas, pero entender que mucha parte de su público que va a amar sus novelas quizá no tenga ese aspecto crítico de decirle, oye, mira, que aquí hay cosas que no me cuadran. Entonces, precisamente en la época en la que estamos viviendo, la lectura histórica sí que la veo interesante para comprender un conflicto a nivel emocional y a nivel humano, pero ahora la parte narrativa basta. O sea, David Zuclés, conmigo dead. Recomendarlo a lo que quieras. Yo os animo a leerlo para que así debatamos y me digáis, porque ostri tú. Pero bueno, solo deciros que efectivamente hay que hablar de la guerra, que no sea un tema tabú en nuestra sociedad, hay que aprender y hay que debatir, y en ese aspecto esta es la lectura que yo saco. Cuéntame, ¿qué te ha parecido? Me he enrollado como las persianas, pero es que yo quería soltarlo todo. Espero vuestros comentarios, para opiniones los colores, y os dejo aquí mi nota del libro, y nada, os veo en el próximo, no sé cuándo será, pero os veo en el próximo, y ojalá a este vídeo le deis amor, porque la verdad que no vais a encontrar una crítica así. No porque yo sea, no me está pegando el eje de David Zuclés, sino no vais a encontrar una crítica negativa. De verdad, es que me ha costado encontrarlas, y no la he encontrado. Pero bueno, yo solo digo que siempre hay que leer de todo.
Así que os veo en el próximo vídeo. ¡Chao!